Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 18 de abril vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. El día de hoy el corte lo hice aproximadamente a las 8:10 de la noche y bueno, acá tenemos las curvas de todos los países, Estados Unidos, Italia, Brasil y los demás países que vamos a ver en otro gráfico. Ahora vamos a ver el número de casos al día de hoy de cada uno de los países. Italia al día de hoy tiene 175.925 casos, Perú 14.671 casos, Chile 9.730, Ecuador 9.022, Argentina 2.839, Colombia 3.621, Brasil 36.760, Uruguay 588, Bolivia 520, Venezuela 227, Paraguay 206, México 7.497 y Estados Unidos 741.309 casos. Como podemos ver aquí en el gráfico, este es el tipo de curva que está trayendo Italia, Estados Unidos con la mayor cantidad y Brasil. Los demás países vamos a verlos en el siguiente gráfico. Y acá tenemos a Brasil, que es el país sudamericano, latinoamericano con la mayor cantidad de casos, con 36.760 casos. Le sigue Perú con 14.671 casos, Chile con 9.730, Ecuador 9.022, México 7.497, Colombia 3.621, Argentina 2.839. Los demás países que poco a poco comienzan a diferenciarse, como Paraguay, Venezuela, Uruguay, Bolivia. Teniendo como referencia el desarrollo de la pandemia en Brasil, podemos ver cuál es la situación de cada uno de nuestros países. Por decir, Perú se encuentra con una tendencia similar a la de Brasil, aunque por debajo, por un poco. Otros países como Ecuador, Chile, también se encuentran por debajo de la curva de Brasil. Y aquí podemos ver la curva de los demás países. Bueno, ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes en los países. Al día de hoy Italia tiene 2.906 infectados por cada millón de habitantes, Estados Unidos 2.327 infectados por cada millón de habitantes, Ecuador 522, Chile 509, Perú 443, Brasil 175, Uruguay 167, Colombia 72, Argentina 63, México 59, Bolivia 41, Paraguay 29, Venezuela 8. Ahora vamos a ver las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. Al día de hoy Italia presenta este tipo de curva, como podemos ver, aplanamiento semana tras semana, y en esta última semana otro aplanamiento. Tiene más recuperados que fallecidos y vamos a ver el número de casos activos. En Italia al día de hoy hay 107.771 casos activos, 44.927 recuperados y 23.227 fallecidos. Como podemos ver, los aplanamientos en Italia se están viendo semana tras semana, y principalmente el día de ayer y hoy día ha presentado una disminución considerable en la cantidad de nuevos casos activos. Y es porque está aumentando la cantidad de recuperados y porque también se están infectando menos personas. Podemos decir que Italia llega al pico cuando el avance del número de casos activos comience a reducirse. Y esto se logra con una menor cantidad de infectados diarios y también por el aumento de recuperados, cuando comience a disminuir el número de casos activos, que está en azul, y aumentar el número de recuperados. Y ahora vamos a ver en Perú el tipo de curva. Perú tiene ese tipo de curva, como podemos ver, hace una semana o dos aumentó exponencialmente, también por la cantidad de testeos que comenzaron a hacer en su mayoría, pero vemos que en estos últimos días se ha aplanado un poco la curva, mantiene una tendencia uniforme. Los recuperados están aumentando también y vamos a ver el número de casos activos: 7.639 casos activos en Perú,
6.684 recuperados y 348 fallecidos. Chile tiene este tipo de curva con aumento de casos diarios, se puede decir uniforme, aritméticos, y también de igual manera la cantidad de recuperados, que son más que los fallecidos. El número de casos activos en Chile es 5.569, 4.035 recuperados y 126 personas fallecidas. Este es el tipo de tendencia que tiene Chile. Ahora Ecuador. Ecuador tiene este tipo de curva, como podemos ver, con quiebres bruscos. En la última semana comenzó a aplanarse, pero el día de hoy hubo un aumento en la cantidad de casos. Están aumentando también los recuperados más que los fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos. Hay 7.558 casos activos en Ecuador, 1.008 recuperados y 456 personas fallecidas. Argentina tiene este tipo de curva, como podemos ver. Es casi una diagonal y ha comenzado un aplanamiento hace 3 días, un aplanamiento en la cantidad de nuevos casos. Está aumentando también la cantidad de recuperados, ¿no? Y vamos a ver la cantidad de casos activos en Argentina es de 2022. Hay 685 recuperados y 132 personas fallecidas. Colombia tiene este tipo de curva, como podemos ver. Hace una semana o dos tuvo un aumento considerable, pero en esta última semana ha presentado un aplanamiento. Están aumentando también los recuperados, que son más que los fallecidos, y vamos a ver el número de casos activos, que es de 2.764, 691 recuperados y 166 personas fallecidas. Brasil tiene este tipo de curva con aumentos exponenciales. Tuvo un aplanamiento hace unos días, pero otra vez ha comenzado a aumentar considerablemente el número de casos. No han reportado hasta el momento en que hice el corte el número de recuperados, pero continúan siendo más que los fallecidos. En cuanto al número de casos activos, tiene 20.366, recuperados 14.026 y 2.368 personas fallecidas. Uruguay tiene ese tipo de curva, casi una diagonal, como podemos ver, con aplanamientos consecutivos, pero en los últimos 2 días han presentado un aumento un poco mayor de nuevos casos. Están aumentando los recuperados también, que son más que los fallecidos, y vamos a ver el número de casos activos, que es 281. Los recuperados 298 y 9 personas fallecidas. Podemos ver que Uruguay desde hace como 2 semanas llegó a su punto más alto de casos activos, ha comenzado a reducir poco a poco, pero todavía tendríamos que esperar para decir que ya llegó al pico y que tiene la enfermedad controlada. Bolivia tiene ese tipo de curva con un aumento considerable hace una semana. Ha comenzado un poco a aplanarse estos últimos 3 días, aunque no están aumentando mucho los recuperados. Vamos a ver el número de casos activos en Bolivia: 457 casos activos, 31 recuperados y 32 fallecidos. Venezuela tiene ese tipo de curva. Hace como 3 semanas ha presentado mayor aplanamientos, aunque ayer presentó un aumento considerable de casos. El día de hoy no reportó ningún caso nuevo de COVID-19, aumentó la cantidad de recuperados, que son más que los fallecidos. Y tiene en Venezuela 101 casos activos, 117 recuperados y 9 personas fallecidas. Como podemos ver, Venezuela parecía haber llegado al pico, pero volvió a incrementarse el número de casos activos ayer, y todavía tendríamos que esperar para decir que tiene la enfermedad controlada. Paraguay tiene este tipo de curva, que hace una semana aumentó considerablemente sus casos, pero en estos 2 últimos días otra vez ha comenzado a aplanarse e incrementar más lentamente el número de casos. Tiene más recuperados que fallecidos, y vamos a ver el número de casos activos, que es 157, 41 personas recuperadas y 8 personas fallecidas. México tiene ese tipo de curva, está aumentando día a día considerablemente los casos. No hay aplanamiento todavía, aunque también aumentan los recuperados poco a poco, pero los fallecidos también.
El número de casos activos en México es de 4.220. Hay 2.627 recuperados, aunque hoy día no, hasta la hora que hice el corte no habían reportado la cantidad, y 650 personas fallecidas. Estados Unidos. Estados Unidos tiene este tipo de curva. Como podemos ver, aumento considerable, es el país más afectado, y aunque presenta un leve aplanamiento en estos últimos días, todavía no hay una disminución considerable. Tiene también más recuperados que fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos, que es 633.997. Hay 68.285 recuperados y 39.027 personas fallecidas. Es preocupante porque en Estados Unidos se dice que algunos estados ya han comenzado a liberar ciertas restricciones, como en algunos estados las playas y otros centros. Bueno, ahora he cambiado la forma de presentarles el número de la tasa de letalidad y el porcentaje de recuperados en los países, y lo he hecho mediante un gráfico, y acá podemos ver cómo ha ido avanzando la letalidad en cada uno de los países. Por decir, vamos a ver al día de hoy cuál es la tasa de letalidad en cada uno de los países. Al día de hoy, Italia tiene una letalidad de 13.20%. En el mundo, aproximadamente la tasa de letalidad al día de hoy en promedio es 7%. México tiene una tasa de letalidad de 8.67%. Es decir, aproximadamente de 100 casos positivos, 9 personas fallecen. Brasil, 6.44%, Bolivia 6.15%, Estados Unidos 5.26%, Ecuador 5.05%, Colombia 4.58%, y que es similar a Argentina. Luego le sigue Paraguay con un 3.88%, y que tiene parecido a Paraguay también su tasa de letalidad. Perú con un 2.37%, Uruguay 1.53% y Chile 1.29%, el país con la menor tasa de letalidad. Casi solo una persona fallece de 100 casos positivos. Ahora, en cuanto a la tasa de recuperados, es de la misma manera. Del total de casos, por decir, Venezuela tiene una tasa de recuperados de un porcentaje de recuperados del 51.54%, o sea, aproximadamente de 100 casos que dieron positivo, ya 52 personas están recuperadas. El otro país es Uruguay, tiene una tasa de 50.68% de recuperados, Perú 45.56%, Chile 41.47%, Brasil 38.16%, México 35.04%, Italia 25.54%, Argentina 24.13%, Paraguay 19.9%, Paraguay 19.9%, Colombia 19.08%, Ecuador 11.17%, Estados Unidos 9.21% y Bolivia 5.96%. Acá se puede ver la variación de cómo ha ido variando las tasas, tanto en el dato de recuperados y en el porcentaje de letalidad de cada uno de los países. Bueno, ese sería el video de hoy, y nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.